Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial, nuestro primer programa del año 2019, un programa, un año además que ha iniciado pues con una esperanza renovada, con unas ganas de salir adelante, con un compromiso con el país, con nuestras familias, con nosotros mismos, que bueno, esto es impresionante, esto parece una ola, una marea de personas que estamos entusiasmadas a quedarnos en el país, a apostar en Venezuela, a seguir luchando, porque todos los sueños y todos esos anhelos y todos estos 20 años, como yo digo, de lucha, y a veces dicen, ¿habrá valido la pena? Por supuesto que sí, porque absolutamente todo lo que hemos hecho nos ha conducido a esta ruta, a esta luz que vemos y que seguramente pues vamos a consolidar en una Venezuela, por supuesto, diferente. Ya estamos hablando de proyecto de vida, de propósito de vida y de plan de negocios. Ya tenemos en cabina a Rubén Limas, mi amigo Rubén Limas, además, y que va a cerrar con broche de oro este tema. ¿Por qué? Porque él es un ejemplo vivencial de un emprendimiento que además pues ya tiene éxito, se llama galenoonline.com. Y bueno, bien oportuno además para la situación país, que bueno reinventarse, entender cuál es la realidad y qué es lo que podemos hacer. Así que bueno, yo les prometí en el segmento anterior y por eso me quedé con mis invitados, que además les prometí que regresarían a Venezuela Empresarial. Tengo a Kaireni Rodríguez Acelda y tengo a Rubén Canelón, ambos son coach y nos han estado hablando de esto del proyecto de vida. Pero les pedí que se quedaran en este ladito, en este momentico del programa, para decirnos, en este tema de emprendimiento, seguramente a Rubén Lima le dijeron, y vas a inventar eso ahorita en este país en vez de irte. Un tipo tan talentoso como tú, deberías irte del país. ¿Hay plan de negocios en crisis? ¿Se puede hacer plan de negocios en crisis? ¿Qué es el business plan y cómo se come eso en Venezuela? Bien, las crisis, Mari, son oportunidades. Hay personas que quiebran en tiempos de crisis, que deciden emigrar en tiempos de crisis, y hay personas que triunfan en tiempos de crisis. Ahora, a mí me interesan los segundos, y me he dedicado a estudiar a las personas que han sido exitosas en tiempos de crisis. Y hay como 3 o 4 cosas que me parecen fundamentales entender, comprender. Lo primero es que la gente exitosa no se queja de la crisis, se ocupa por entender la crisis. Cada vez que hay una crisis, hay un cambio de reglas. Y ese cambio de reglas genera nuevas oportunidades y nuevas posibilidades que personas emprendedoras logran ver allí, nuevas necesidades que deben ser cubiertas, satisfechas por alguien que tenga una propuesta de valor y por lo que la gente está dispuesta a pagar por eso, porque es una necesidad al fin. La segunda cosa que me parece interesante es que en tiempos de crisis no es suficiente el sentido común. Es importante buscar asesoría. Es importante hablar con expertos, con coaches, con asesores, que nos presten una mirada distinta que nos permitan, a ver, cuando alguien nos pide que le hagamos coaching, lo que nos está diciendo es, ayúdame a ver algo que por mí no puedo ver en este momento, que si lo viera, se me abriría un mundo de posibilidades. Y eso es pues un poco lo que es la práctica del coaching, ¿no? Abrir posibilidades a las personas y a los empresarios. La tercera cosa es que las crisis siempre pasan. Es entender que las crisis siempre pasan. No son eternas. No son eternas. Pero también hay que comprender que las crisis siempre vuelven. Y eso es un fenómeno interesante de comprender, porque todo es cíclico en la vida. Y cuando comprendemos que las crisis siempre pasan, pero que las crisis también siempre vuelven, nos pone, desde mi mirada, en una posición de responsabilidad individual. Porque si las crisis siempre pasan, pero las crisis siempre vuelven, entonces ya yo no tengo excusa para cruzarme de brazos y no hacer nada. Entonces hay como una idea que me gusta decirles a los empresarios, que es que, todos tenemos como un centro estable y una periferia inestable. Nuestros centros estables tienen que ver con nuestras fortalezas y tienen que ver pues con nuestros atributos, ¿no? Y las periferias inestables son todas esas variables que no podemos decidir, que no podemos cambiar, que están afuera, que son exógenas. Entonces, cuando tú entiendes que las crisis siempre pasan, pero que las crisis siempre vuelven, entonces la conclusión natural es, déjame concentrarme en qué, en las periferias inestables o me concentro en mis centros estables. Entonces, yo creo que los tiempos de crisis son tiempos extraordinarios para crecer, para formarse, para invertir, para echar raíces, ¿sí? Para innovar, precisamente alimentando tu centro estable para que
tu periferia inestable te afecte lo menos posible. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, personas como Carlos Slim, que es un empresario mexicano muy exitoso, diga que en tiempos de crisis hay gente que busca salir mientras ellos buscan entrar. Así es. Kaireni, y para cerrar, tú que eres joven, ¿tú crees que de verdad hay emprendimiento? ¿Los jóvenes deberían quedarse? ¿Hay alguna excusa, alguna razón por la cual quedarse en Venezuela y emprender? Sí, Mari, por supuesto, esa es nuestra generación de relevo y queda de parte de nosotros, los que estamos aquí, motivarlos, brindarles a ellos las herramientas necesarias para formar, para reinventarnos. ¿Has escuchado eso de la resiliencia? Sí, claro, por supuesto. Bueno, la aplicamos nosotros los adultos. ¿Cómo no? Somos expertos los venezolanos en resiliencia. Somos expertos en lo que es la resiliencia. Y por supuesto, Mari, claro que sí. Lo que tenemos es que, pues, bueno, atender a nuestros llamados y fomentarles, llevarles a esa juventud toda esta motivación y toda la alegría de una Venezuela próspera. Lo hacemos desde los colegios, por supuesto, para que sean niños responsables, sean niños felices y brindarles, presentarles la Venezuela bonita, donde aquí hay futuro, donde aquí tenemos todo, Mari, de verdad que sí. Bueno, esperanzados en que esto se va a mejorar. Vamos a tener que brindarles a nuestra generación una Venezuela bonita, hermosa, próspera, pero por supuesto con gente llena de amor y muy talentosa. Kaireni, vas a ayudar a los que nos están escuchando y están entendiendo todo este valor que tiene el proyecto de vida desde la infancia. Danos tu número telefónico, tu número de contacto para que las mamás y los papás que están escuchando este programa puedan llamar a Kaireni y Kaireni los ayude a hacer el proyecto, a apoyar a sus hijos a hacer el proyecto de vida. Claro, claro que sí, con muchísimo gusto, de verdad que sí. 0414 417 3617 417 Kaireni los va a ayudar a esa reunión familiar que tenemos que hacer en enero. Rubén Canelón, por favor, danos tus contactos, tus redes. Claro, pueden seguirme a través de @Rubén Canelón Coach. Ahí está mi teléfono, están todos los contactos, @Rubén Canelón Coach en Instagram. Excelente, además porque les recomiendo de verdad, yo que ya he ido a masterclass y a conferencias de Rubén, de verdad que te conecta de nuevo con el optimismo, con el optimismo, con el positivismo y con las ganas de seguir adelante, que muy buena falta nos hace a los venezolanos hacerlo. Amigos, ya tenemos entonces en cabina a Rubén Limas, que nos va a hablar de su proyecto, que comprueba que todo lo que hemos dicho en este programa es verdad. Bueno, ya tengo en cabina a Rubén Limas y a Carlos Díaz. Ellos vienen con un proyecto además que demuestra que todo lo que hemos conversado hoy acerca de propósito de vida y proyecto de negocios, plan de negocios, sí es posible en crisis. Tengo a mi amigo Rubén Limas, como ustedes saben, bueno, además es una personalidad muy conocida en el mundo político, pero además es un extraordinario médico. Creo que diriges la unidad de traumatología de la Clínica La Viña, ¿no? La unidad de cirugía de cadera y rodilla. Así es. Y bueno, estás haciendo además un trabajo extraordinario y como siempre, además muy social. Yo siempre hablo muy bien de Rubén porque Gracias. Realmente a mí me consta que tiene además un sentido humano impresionante, una solidaridad y una empatía con las personas que bien merecen esa postura, esa posición ciudadana y política que tanto necesitamos los venezolanos. Y Carlos Díaz, ingeniero en información, es socio de este proyecto Galen Online, eso es con una sola O, galenonline.com. A ver, cuéntenme, ¿de qué se trata el proyecto? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y por qué se atrevieron ustedes con este país como está y con este berenjenal que está pasando a emprender en Venezuela? Bueno, este es un proyecto de telemedicina. Quizás para tus oyentes eso es un poco raro. Sí, ¿con qué se come? ¿Cómo se come eso? La telemedicina son consultas vía online que tú haces con tu médico, apartas una cita, tienes médicos de las diferentes especialidades, en este caso en Galen Online, con el que tú puedes acordar una cita. Fija una cita con el médico, cualquiera sea la especialidad, nos llega información por las redes, vía correo electrónico a nuestros teléfonos, a nuestras computadoras, fijamos la fecha, la hora y entonces entramos en consulta online con nuestros pacientes. Entonces, quizás la telemedicina en esta área del continente todavía ha avanzado en algunos países como Estados Unidos,
pero quizás en América Latina todavía no ha tenido todavía el impacto que tiene, pero hay países de otros continentes, como el caso de Finlandia, donde cerca del 53% de los pacientes ya hacen consulta online, no van al consultorio, no ven al médico directamente, sino que hacen consultas online. Entonces, bueno, nosotros diseñamos este programa que es extraordinario. Es un programa que abarca, como te dije, varias especialidades, que tiene la finalidad de alcanzar todo el continente, de todo el habla hispana del continente, inclusive a ir al otro continente, a toda la parte de habla hispana, en el caso de España, por ejemplo. Entonces, abarcar todo este territorio para precisamente establecer con nuestros pacientes una segunda opinión, una duda que tengan sobre alguna enfermedad, una posible evaluación para cirugías, porque, por ejemplo, Venezuela tiene una ventaja en este momento que ofrece frente a las islas del Caribe, inclusive frente a buena parte de los Estados Unidos y de América Latina. Las cirugías, a pesar de la crisis, a pesar de la situación económica que hoy tenemos, es mucho más económico operarse en Venezuela que operarse en los Estados Unidos. Yo hago, por ejemplo, reemplazos, tú sabes que hago reemplazos articulares, de cadera, de rodilla, hago cirugías de pelvis, o por ejemplo, una persona que se hace una cirugía de reemplazo total de rodilla puede estar en el orden de entre los 10 y los 12 mil dólares, comparados con el dólar americano, pagados en bolívares, en moneda venezolana, pero comparado a unos 70, 60, 80 mil dólares que te puede costar esa cirugía en cualquier otra parte del mundo. Entonces, bueno, establecer toda una serie de mecanismos para que nosotros podamos tener contacto con nuestros pacientes, tener esa segunda opinión, evaluaciones médicas, podemos inclusive ver los exámenes que se han podido hacer en otro sitio, mostrarlos a través de las herramientas que tenemos en la página, que de eso te va a hablar un poco Carlos, y bueno, establecer un diagnóstico, inclusive emitir un récipe que tiene una certificación universal, con la que usted puede ir a su farmacia y comprar sus medicamentos después de haber terminado su consulta vía online. Carlos, de hecho, precisamente en este punto que está tocando Rubén, he visto otros intentos anteriores de proyectos similares de consultas online. Sin embargo, he visto que por un tema de conectividad, de problemas, de quizás no estar preparados ante atender a la gran demanda, yo me imagino además que ya tienen una gran cantidad de venezolanos en la diáspora que prefieren, por supuesto, la opinión del médico venezolano, además porque son médicos con mucha capacidad, médicos que además están reconocidos en todo el mundo. ¿Cuáles son las ventajas reales de Galeno Online comparado con otras formas, con otros métodos de este tipo? Sí, bueno, evidentemente tenemos unos antecedentes con algunas otras empresas. Hemos visto que han habido varios emprendimientos que no han prosperado. Algunos han estado ya fuera del país, o sea, ya no funcionan acá, pero no han llegado a tanto como nosotros. Claro. Nosotros tenemos ya prácticamente 2 años, ¿verdad, Rubén? O sea, 1 año desarrollando toda la aplicación y la tecnología. Es algo que fue hecho por nosotros mismos. No estamos dependiendo de un tercero para utilizar un servicio o consumir un servicio. Lo desarrollamos nosotros, la misma aplicación, la videoconferencia, el consultorio virtual. Todo lo hicimos nosotros en casa y estamos ahora promocionando este servicio. Aparte, nosotros diseñamos, yo digo que de forma inédita, porque no existe en ninguna parte de Latinoamérica investigando nosotros, lo que es la certificación electrónica del récipe. Uh-huh. Eso es importantísimo. Diseñamos todo un sistema que cumple con la normativa internacional de un documento certificado electrónicamente. O sea, lo que reza esa ley es justamente que debe ser, para tú tener un documento digital, tienes que estar validado por un ente público o privado que te pueda verificar que eso sea real, ¿no? En este caso nosotros estamos proveyendo la certificación electrónica a través de un portal web, a través de una base de datos propia de la empresa Galeno Online, que te certifica que ese récipe fue emitido por un médico y fue emitido para tal paciente, visto a través de la página web de Galeno Online. Tú puedes ir a México con el récipe a una farmacia y el farmacéutico se mete con el código QR con un teléfono inteligente
y revisa que ese recibo fue realmente emitido. O sea, eso es certificación electrónica. Eso no existe en ninguna parte de Latinoamérica, e inclusive me atrevería a decirlo que no existe ni en Estados Unidos. O sea, es un software hecho por nosotros y diseñado de esa manera para darle auge, porque realmente, como dice Rubén, no hay cultura todavía. Estamos tratando de que esto llegue más allá de las fronteras, que podamos hacer esa certificación electrónica a nivel de toda Latinoamérica y del otro continente. Y bueno, es un plugin a todo el servicio, porque esto es un consultorio virtual donde el médico te ve por una videoconferencia a ti como paciente, pueden intercambiar archivos de imagenología a través de la plataforma, pueden recibir su receta o su récipe médico, pueden enviarse informes médicos, ¿okay? Y pueden inclusive agendar una cita nueva para otra oportunidad. ¿Cuántas especialidades atiende? Bueno, hasta ahorita tenemos traumatología, tenemos medicina, tenemos cardiología, tenemos oftalmología, tenemos pediatría. Excelente, extraordinario. Creo que no me falta ninguno. Sí, otorrino, naringología. Y otorrino, tenemos otorrino. Rubén, Entonces, ha pasado también se me ocurre que de repente ya tienen clientes venezolanos, ¿sabes? El venezolano que no quiere salir a la clínica. El primer paso es directamente al mercado venezolano, claro, porque hay gente que no quiere ir a la clínica, no consigue dónde estaciona el carro, el rollo del horas, transporte, sí, puede hacerlo. Sí. Y después el segundo paso son la cantidad de venezolanos que se han ido del país y que están en otros países. Y que confían en los médicos venezolanos. En sus médicos venezolanos, en el trato con el médico venezolano, que muchas veces muy diferente. Quizás uno de los grandes éxitos que han tenido los médicos que han migrado, por ejemplo, a Chile, con los chilenos, es precisamente el trato que tiene el médico venezolano con su paciente. Entonces, bueno, estamos dirigidos a todo el continente, como te dije, de habla hispana, para que tengamos esa interacción con nuestros pacientes. Excelente. De más está decir que estoy segura que es un proyecto que va a tener trascendencia impresionante. Además, porque viene de la mano de profesionales de alta talla como Rubén Lima. Tienen el soporte de la persona que está capacitada para darle todo ese soporte tecnológico que tanto requiere un proyecto de este tipo. Y galenoonline.com, redes sociales. Sí, estamos en @galenoonline.ya en Instagram y en Twitter, y tenemos un canal de YouTube, también se llama @galenoonline ya. Perfecto. Bueno, desde Venezuela Empresarial puedes estar seguro que una vez que ustedes inauguren alguna especialidad o lo que sea, nosotros pues vamos a promocionarlo con todo el gusto del mundo, seguro, porque además me parece que va a ser una ventaja increíble, además para los mismos venezolanos que nos encontramos aquí. Eso va a ser el futuro, eso es uno de los futuros de la medicina, la telemedicina. Sí, más aún en estos momentos en crisis en Venezuela, que tan necesario es sentirse seguro, sentirse a gusto y además atendido por médicos venezolanos. Gracias. Amigos, pues bueno, eso demuestra que sí es momento. Aparentemente pensamos que no, pero por supuesto que es el momento de estar en Venezuela, de construir a Venezuela, porque además estamos muy, pero muy cerca de que la crisis termine. Amigos, muchísimas gracias. Este ha sido el primer programa de Venezuela Empresarial 2019, con muchas ganas de mantenernos todo el año con ustedes y de celebrar muy, pero muy pronto una nueva Venezuela que está pariendo, que está a punto de nacer. Amigos, les acompañó Mari Menuto en los micrófonos, bajo la producción de Zenaida Gamarra, Luis Romero en los controles, Edgar Barrios en la dirección de la emisora. Amigos, será hasta el próximo sábado en Venezuela Empresarial.